Este equipo. Dios les bendiga, estamos en este tiempo hermoso y maravilloso con un hermoso testimonio de nuestra amada Itzia Cruz, donde podemos ver cómo las mujeres renacen después del dolor y cómo Dios transforma en lo que era un doloroso o trágico momento en un glorioso testimonio. Así que les dejo con ustedes a esta preciosa mujer que nos va a contar su testimonio y cómo nos puede edificar a nuestras vidas. Mi Itza. Amén, amén. Gracias, pastora. Pues mi nombre es Itzia Cruz, tengo 43 años. Yo crecí en un hogar cristiano, ¿verdad? De cierta manera, mi abuelita siempre fue cristiana. Cuando yo me quedé con mi abuelita, porque mi mamá tuvo que venirse a Estados Unidos, entonces yo me quedé con mi abuelita hasta los 16 años y durante ese tiempo mi abuelita siempre me inculcó el camino de Dios, el amor a Dios, iba a la iglesia. Siempre desde esa edad yo tenía un amor muy especial para Papá Dios. Él siempre me amó desde el principio. Dice la palabra de Dios que desde el vientre de mi mamá él ya tenía mi propósito. Pero en ese tiempo, pues yo estaba en las cosas metida en el servicio, tocaba en el grupo de alabanza. Cuando yo llegué ya a Estados Unidos, que a los 16 años que mi mamá dijo, ya es tiempo de que pues te vengas para acá, ya mi hermano ya estaba acá, yo tengo un hermano que es menor que yo 2 años, entonces yo migré para los Estados Unidos. Cuando llegué acá, también mi mamá asistía a la iglesia y empecé yo a ir a la iglesia. A veces, desgraciadamente, en las iglesias podemos ser lastimados, ¿verdad? Y en esa iglesia donde yo asistí, donde yo estaba sirviendo también, fui lastimada que pues a la edad tenía 19 años por ahí, pues estaba muy joven, no estaba cimentada al 100% como ahora, ¿verdad? Como adulta en las cosas de Dios. Entonces, en ese momento, yo me fui al mundo. Desde los 19 años, yo me fui al mundo, ya no iba a la iglesia, como la típica jovencita, pues me fui al mundo a experimentar el mundo, ¿verdad? Después me casé a los 23 años. Obviamente me casé con un yugo desigual porque pues ni yo misma estaba en las cosas de Dios como debería de ser. Entonces yo misma pues escogí mi pareja en lugar de esperar en Papá Dios, que es algo que si alguna persona joven escucha este testimonio, les animo a que esperen en Papá Dios. Esperen su pareja en Papá Dios porque si pudiéramos entender que la persona que escogemos para compartir nuestra vida es clave, o sea, dentro de la palabra de Dios habla de la importancia de estar con una persona que comparte tu mismo amor a Cristo. Entonces yo me casé con una persona que no, aunque yo no andaba como debería de estar en las cosas de Dios, pero yo tenía, iba a la iglesia, regresé, pero me fue muy mal en ese matrimonio porque pues no estaba el amor de Cristo. Pasé muchas cosas difíciles. A los 27 años me quedé como mamá soltera con mis dos hijos. Tengo un varoncito y una nena. Entonces yo me quedé soltera en ese tiempo y igual volví al mundo, ¿no? Otra vez el enemigo me tenía atada con muchas cosas, con rencor. Había mucho rencor hacia mi mami porque yo me sentía como abandonada porque pues ella se tuvo que venir a Estados Unidos, yo me quedé allá, se trajo a mi hermano, me dejó a mí con mi abuelita por ser mujer, ¿verdad? Y para poder ayudar a mi abuelita. Entonces en mi corazón había mucho rencor hacia mi mamá. No teníamos una relación sana porque en aquel tiempo yo no entendía la importancia del perdón, no entendía que el perdón te sana, que el perdón te restaura. Entonces, pues llevaba una vida descontrolada. Fue todo lo que hagamos fuera del propósito de Dios, nada va a traer bendición, nada va a traer aporte positivo para tu vida. Y aunque Dios siempre ha sido bueno conmigo. Siempre, aún en mis espacios de rebeldía, aún en mis espacios de desobediencia, Él sabía que yo como mamá soltera ocupaba tener, por ejemplo, un espacio para yo poder mantener a mis hijos. Entonces, Él siempre ha mostrado su gracia sobre mi vida en el área de ponerme en trabajos donde siempre he sido de bendición, ¿verdad? Eh,
siempre también he sido yo de bendición para otras personas porque siempre Dios ha tenido eso. A pesar de que yo no servía como debe de ser, siempre entendí el principio del diezmo, ¿verdad? Siempre entendí el principio de cuando Dios me bendecía, yo siempre daba esa porción porque yo sabía que no era con mis fuerzas, yo sabía que no era por mi propio mérito, pero no fue hace hasta como 2 años, casi 43 años, no fue casi a los 41 cuando yo tuve un encuentro diferente con papá. Después de una ruptura sentimental donde yo dije, ya basta, ya no quiero yo caminar en mi propio entendimiento, ya no quiero hacer las cosas a mi manera. Y tuve un encuentro con papá donde él me pudo mostrar con un amor y con una gracia la condición de mi corazón. Entonces, cuando yo tuve ese encuentro con papá y me di cuenta de todo lo mal que estaba, de mis ideas mal, de mi comportamiento, del daño que también yo hice, porque yo también hice daño. Cuando no eres sana, cuando hay amargura en tu corazón, cuando hay resentimientos, cuando pasaste cosas en tu niñez, se van albergando cosas, se van albergando ataduras, ¿verdad? Son espíritus que controlan tu vida. Por eso dice la palabra que a veces nuestras luchas no son contra carne y cuerpo, sino contra espíritus, ¿verdad? Potestades. Y esos a veces viven dentro de uno cuando no entendemos la importancia del perdón y la importancia en ese momento Dios se mostró a mi vida con un amor tan diferente a lo que yo había experimentado y con un amor donde no había juicio, donde un amor donde decía, yo te amo y pude ver la condición tan corrupta de mi corazón, tan sucia de mi corazón, pero a la misma vez pude ver un amor y una gracia. Y cuando yo experimenté eso, fue un cambio radical para mí, porque antes yo basaba el amor de Cristo en lo que yo hacía bueno, en mis obras, en que yo decía, si yo me porto bien, hasta cierto punto, o sea, Dios no me va a castigar. Yo miraba a Dios como un Dios que castigaba, como un Dios que juzgaba. Y hace 2 años yo experimenté a papá de otra manera. En aquel tiempo lo miraba como Dios y la persona que me ayuda, pero ahora lo experimento con la identidad de hija. Ahora me siento y sé que soy su hija y él ha restaurado mi identidad y ha limpiado y ha sanado y me sigue pasando por procesos porque el proceso de la santidad es un proceso bastante difícil para mí en lo personal, porque todos tenemos diferentes cosas que el diablo nos controlaba, ¿no? Y a mí en lo personal el enemigo siempre me controlaba porque como desde chiquita yo sufrí ese abandono, por decirlo así, mi mente lo canalizó como ese abandono porque mi papá nunca ha sido parte de mi vida. Mi papá lo conocía en la edad de 30 años y mi mamá pues estuvo en este país en la edad más importante para mí, que es el desarrollo. Entonces siempre tenía ese espíritu de abandono. Entonces ese espíritu de abandono me llevó a otras cosas como la fornicación. ¿Por qué? Porque uno se siente que esa es la forma de sentirse amada. Uno conecta la intimidad con el amor verdadero y no es así. Pero entonces Dios hace 2 años me sanó, me rescató, me limpió, me reveló las áreas que yo tenía que soltar. Como cristianos tenemos que pasar por un proceso de liberación, que a veces mucha gente no lo sabe, pero ese proceso de liberación es un proceso donde Dios te va a liberar de todos esos espíritus que gobernaban tu cuerpo y tu alma. Entonces, cuando yo pasé ese proceso con el amor y la gracia de papá, fue cuando hubo un cambio diferente en mi corazón, en mi vida. Y empezaron a cambiar muchas cosas que antes, cosas que me parecían como que normal y que no tenía nada de malo, Dios empezó a cambiar, como por ejemplo algo tan sencillo. Y Dios lo va a hacer personal, el cambio es personal para cada uno y es de diferente manera. Pero Dios empezó a cambiar mi música que escuchaba, empezó a cambiar las cosas que entraban a mi casa, incluso empezó a cambiar las personas que entraban a mi casa. Yo siempre he sido una persona muy amiguera, muy, ¿verdad? Pero Dios de repente te empieza a dar ese discernimiento de decir, con esa persona no, con esa persona a un cierto límite, con esa persona a tu casa no. Entonces,
Dios empezó a cambiar muchas cosas, pero principalmente cambió mi corazón. Y ahora puedo mirar a papá como ese padre que me ama, que me cuida y que a veces de repente todavía fallo, ¿no? A veces de repente todavía, por ejemplo, días que llego muy cansada del trabajo y de repente digo, no, no pude orar. O en la mañana me fui al trabajo y no oré como en mi lugar secreto. Pero ahora entiendo que no es por mi obra, que no es porque si yo no oré hoy, papá Dios me va a dejar de amar o me va a reprender o me va a castigar. No es así. Dios no me deja de amar. Dios no me deja de cuidar. Dios no me deja de proteger. Y cuando yo entiendo eso, es cuando más quiero seguir hacerlo. Quiero seguir buscando, quiero seguir entendiendo su corazón, quiero seguir buscando mi espacio secreto con Él, porque entiendo que no es por mis obras. Y también entiendo que ya es como que me hace falta, ¿no? No es tanto por decir, tengo que orar, tengo que leer la palabra, como antes, que era algo así como que no es que tengo, porque si no entraba culpabilidad, que esa es una de las cosas que el enemigo, uno de los sentimientos que el enemigo usa para, pues para lastimarte, para mantenerte en un estado de sentirte culpable y no buscar de Dios. Ahora es como que no, no importa, no, no lo pude hacer ayer, pero lo voy a hacer hoy, porque es como esa comunicación y esa comunión que yo tengo con papá. Entonces, pues a pesar de que he pasado muchas situaciones difíciles, a pesar de que crecí en un hogar cristiano, el mundo, las cosas que viví de niña también me llevaron a alejarme de Dios, pero Dios siempre está ahí. Dios siempre está ahí, siempre estuvo cuidándome y ahora lo miro y mi relación con Él ha cambiado. Es una relación más genuina, una relación más estrecha. Es como, a veces es difícil explicarlo porque de repente la gente piensa como que, ay, pues, ¿cómo puedes hablar así de alguien que a lo mejor no ves? Pero Él es tan real, Él es tan palpable, su Espíritu Santo es tan real y Él lo único que quiere es que nosotros estemos dispuestos a dejarnos amar por Él, dispuestos a aceptar su gracia y dispuestos a que una vez que ya entramos al conocimiento de algunas cosas, Él empieza a revelar y a cambiar y a transformar la mente y después baja el corazón y empiezan a cambiar cosas tan pequeñas como a lo mejor el cómo vestir o el cómo hablar o el cómo tratar a otras personas. Entonces, si escuchas este testimonio, yo te animo, no importa lo que hayas hecho, no importa de dónde vengas, no importa cómo hayas crecido, no importa si vienes de otras creencias, Dios siempre está aquí dispuesto para amarte, principalmente para amarte, para restaurarte, para sanarte, para limpiar tu corazón, porque solamente Él puede sanar esas heridas. Podemos buscar terapia que es muy buena, podemos tratar de llenar nuestros vacíos con otras cosas o actividades y eso también es bueno, pero nada, nada, nada te va a traer la sanidad que solo Papá Dios trae. Nada te va a traer la paz y esa felicidad genuina que aunque a veces vengan las pruebas, porque las pruebas van a seguir viniendo, las pruebas van a ser, es parte del proceso porque estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Entonces, la paz que Dios nos da cuando pasamos ciertos procesos y ciertas dificultades, nada te la va a dar, nadie te la va a dar, solamente Él. Entonces yo le doy a Dios toda la gloria y toda la honra que me siguió amando aún en mis peores momentos. Es más, aún en Dios me mostraba en ese proceso de sanidad y de liberación que hubo momentos de desobediencia de mi parte que Él siempre estuvo ahí, siempre protegiéndome. Entonces, entender eso cambia, transforma, porque puedes darte cuenta del amor genuino y sin condiciones. Dios nos ama sin condiciones. Aun aunque estemos en situaciones o en lugares donde no debemos de estar, su mano siempre va a estar eh, cubriéndome. Y también yo creo que es porque mi abuela, mi mamá, venir de una familia cristiana que aunque yo andaba en otro mundo, siempre estuve protegida por esas oraciones, siempre estuve protegida. Entonces, si alguna mamá también está mirando este testimonio, la oración que tú hagas por tus hijos, aunque ellos no estén en el camino, siempre los va a alcanzar, siempre los va a proteger. Yo lo miro en mi vida, soy un testimonio vivo de la oración de mi mamá. Creo que ahora mi mamá da tanto gloria a Dios de decir, híjole, mis oraciones fueron contestadas y me imagino que
tuvieron que pasar 20 años, yo creo, ¿no? 25 quizás para que las peticiones de mi mamá fueran contestadas. Pero como madres, yo te animo que sigas orando por tus hijos y la promesa es que dice que yo y mi casa serviremos a Cristo y así va a ser, así va a ser. Entonces, ese es mi testimonio. Le doy a Dios toda la gloria y toda la honra de lo que ha hecho en mi vida, de lo que va a hacer. Sé que estoy en mi proceso, pero sé que todavía vienen muchas cosas más buenas con Él, muchas más bendiciones. Entonces, me sigo manteniendo en esa certeza de que yo sé que sus planes son mejores que mis planes. Así es, Mitza, wow. Hay un versículo que me encanta en Salmo 147, verso 3, que dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y muchas veces es cierto, nos pintan a Dios como un Dios castigador, el fuego consumidor, el que mata, el que, todas esas cosas, pero no. Realmente dice que si nuestros pecados fueran como el carmesí, que los convertiría como qué, como en blanca nieve. Ese es el amor de nuestro Padre. Cuando aprendemos a conocer a Abba Padre, entendemos que el papá regaña, el papá corrige, pero el papá también venda, él también levanta, él también consiente, él también consuela. Entonces, es muy importante ver esa situación de que papá no es como lo pinta. Papá no es que no, si caíste, dice que él dejó a las 99 por ir por una. Dice que el hijo pródigo cuando llegó a casa, pese que el malgastó, se enlodó, hizo, lo recibieron con fiesta. Ese es papá, pero hay personas que siguen de pronto acusando de un pasado que él ya limpió y que lo tiró a la mar y que no se acuerda de él. Entonces es muy lindo saber lo que Dios puede hacer y puede transformar en nuestras vidas y que estemos dispuestos a que Él sane nuestras heridas, porque unas heridas no gestionadas, unas heridas que las dejamos ahí abarcar se van convirtiendo en raíz de amargura. Y la raíz de amargura contamina, la raíz de amargura envenena, porque ya tiene como tentáculos, se va expandiendo por todo. Y si viene otra persona y si no estamos sanos, los vamos a contaminar. O como digo yo también, a veces sangramos en personas que no tienen nada que ver con lo que nosotros hablamos de niños, de adolescentes, de grandes, nada. Y sangramos en personas que no merecen. Entonces sí es importante trabajar. El Señor dice que Él trabaja de adentro hacia afuera, alma, cuerpo y espíritu. Él empieza a trabajar nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo, porque todo empieza de adentro hacia afuera. Hay personas que quieren trabajar de afuera hacia adentro, no, de adentro hacia afuera. Y nada, Mitza, muchas gracias porque sé que Dios restaura relaciones con mamá, Dios restaura relaciones con hijos, Dios restaura lo que se pensaba perdido. Y cuando nosotros entendemos la importancia del perdón, que el perdón nos libera a nosotros, pero también libera a otras personas, practicaríamos más el perdón. Pero que también el perdón es una decisión. Nosotros no podemos esperar sentir perdón. Ay, hoy amanecí tan linda, voy a perdonar a todo el mundo. No, el perdón es una decisión constante que decidimos perdonar. Así nos pidan o no nos pidan perdón. No interesa eso. Nosotros decidimos perdonar. Entonces, muchas gracias por tu tiempo, por el testimonio y sé que va a ser de mucha bendición a muchas vidas. Amén, amén.